Gracias por continuar con Despierta RD. La Confederación Autónoma Sindical Clasista es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores dominicanos. La preside Gabriel del Río Doñé, con quien conversamos en esta entrevista. Gabriel, buenos días. Bienvenido. Juventud Bella, buen día. ¿Cómo está todo? Como en ánimo. Ajá, claro. Estamos, es viernes Ánimo temprano. de viernes. Sí, ánimo de viernes. Don Gabriel, esta situación con la reforma laboral, que ahora el Congreso la reintrodujo en esta legislatura que se inició reciente ahora el 16 de agosto, ya el Senado la envió nueva vez a comisión. ¿Qué piensan ustedes? Ya creo que para la semana próxima hay una reunión prevista con próximo empresarios. Martes a las 2 de la tarde. Exacto, que los empresarios están renuentes, sobre todo el tema de la cesantía. ¿Qué cree usted que va a pasar en estas nuevas discusiones que va a iniciar con este tema? En primer lugar, no sé si legalmente procede, si es un procedimiento, someter el código a la comisión de nuevo. No sé si es un procedimiento, pero es preocupante para nosotros porque ya estaba prácticamente consensuado para la legislatura pasada aprobar el Código de Trabajo. De repente, por el Código de la Justicia, no se aprobó el Código Penal, se dio larga y eso no hubo tiempo para someter el Código de Trabajo. Pero eso estaba consensuado en todo sentido, consensuado que se mantenía la cesantía y que lo que se había aprobado en la comisión tripartita ya se iba a aprobar en el Congreso Nacional sin ningún problema. De repente no se aprueba por el problema del Código Penal y ahora lo mandan a la comisión de nuevo. Estamos convocados para el próximo martes a las 2 de la tarde a la comisión. Ahora yo pregunto, bueno, ¿cuál es la intención de volver a comenzar una comisión? O sea, para nosotros es preocupante porque entendemos que ya eso no había que someterlo de nuevo a comisión, y eso estaba en la comisión revisado, actualizado, acordado, y que ya eso iba. Pero es que 100, al menos creo que fue como 100 organizaciones empresariales que enviaron un comunicado, publicaron un comunicado expresando su descontento, su desacuerdo con el tema de la cesantía y supuestamente otros puntos, y que había que conversar de nuevo, y entiendo, y muchos sectores han dicho que más que el tiempo para discutirla, lo que provocaron los empresarios fue el tranque para que no se conociera en la legislatura pasada y provocar esto. Sí, pero eso, claro, los empresarios siguen insistiendo en su posición de reducir la cesantía. Esa es su posición firme, ellos están peleándolo, porque cuando discutimos en la comisión tripartito, ellos estuvieron de acuerdo en mantener las cesantías como está, con la esperanza siempre de que cuando fuera el Congreso se iba a modificar, se iba a cambiar lo que se había acordado en la comisión. Eso para nosotros era claro. Ellos tenían la esperanza, bueno, en el Congreso Nacional, que tiene la autoridad final, ¿verdad? Y van a aprobar las propuestas de ellos. Llegamos a ese consenso. Vamos al Congreso Nacional. Congreso Nacional aprobamos que se iba a mantener, porque en las discusiones de la comisión se acordó mantener la cesantía, porque ese es el punto clave de la cesantía, no es otro punto. Yo no le preocupa mucho a los demás. Es la cesantía. Reducirla en el tiempo y reducirla en lo económico. En el tiempo ellos están insistiendo que se mantenga hasta 6 años la cesantía y en lo económico hasta 250,000 pesos aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que para nosotros, el movimiento sindical, seguimos insistiendo que la cesantía hay que mantenerla. La cesantía es un derecho virtual. Usted no quiere pagar cesantía, no despida a un trabajador sin causa justificada, manténgalo. Cuando nosotros formamos un sindicato, ¿qué es lo primero que se hace? Despedir a los trabajadores, despedir a los dirigentes, aunque el Código de Trabajo habla de que se crea un derecho que no puede ser despedido del trabajador. Sin embargo, buscan fórmulas, lo despiden con amenaza, sencillamente si usted se mete al sindicato le pedimos. Entonces hay un problema que ellos quieren insisten de que se reforme la cesantía. Nosotros mantenemos nuestra posición firme, manténgase la cesantía. Repito, usted no quiere dar cesantía, no despida a un trabajador sin causa justificada y no tienen problema. ¿Ustedes no temen que desde la Casa de Gobierno también haya alguna incidencia en que la cesantía sí pase aunque sea disfrazada?
el presidente de la República ha estado de acuerdo con nosotros. Cuando el presidente tuvo una semanal antes de someter el proyecto, tuvimos una discusión previa con el presidente de la República, el sector empresarial, nosotros estuvimos allí y nos pusimos de acuerdo de que se mantenga la cesantía. Y el presidente en esa semanal, antes de someterlo al Congreso, habló bien claro por qué había que mantener la cesantía y mantuvo firmemente la posición nuestra que habíamos pactado en el diálogo, ¿verdad? Habíamos pactado que se mantenga la cesantía y el presidente estuvo de acuerdo. Creo que el presidente mantiene su misma posición, el gobierno mantiene su posición de mantener la cesantía. Lo que nos da a nosotros una cierta garantía, entre comillas, de que el Congreso Nacional, como es el líder del PRM, el Congreso está controlado por el PRM, me imagino que la posición del presidente es que se mantenga la cesantía, pienso que va a mantener el Congreso Nacional la posición del presidente, por respeto al presidente, a la posición del presidente. Eso pienso que será así, pero todo está interrogante. Volver de nuevo a una comisión nos crea a nosotros una preocupación, porque si ya hemos consensuado, si ya hemos logrado un acuerdo, ¿para qué volver a llevar a la comisión? Ah, claro, usted dirá, todos decimos, bueno, eso es para satisfacer al sector empleador, de que el sector empleador volvió a insistir de que la cesantía hay que eliminarla, no eliminarla, hay que reducirla, y entonces el sector empleador tiene mucho poder, indudablemente, nadie puede negar aquí el poder que tiene el sector empleador, pero nosotros esperamos que en esa comisión de nuevo entiendan y digan, hay un problema ahí de uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Don Gabriel, ¿y las centrales sindicales no temen que el empresariado pudiera, en esta nueva jornada de discusiones de la reforma al Código Laboral, pudiera incidir o influenciar con el poder que tiene para salir beneficiado con ese tema de la cesantía? Siempre hay una preocupación. El poder empresarial tiene mucho poder en nuestro país. Y en cualquier país del mundo. El poder económico tiene mucho poder, pero nosotros confiamos en el poder también del presidente de la República, que ha mantenido su posición, manténgase la cesantía tal como está ahora. Y estamos confiados de que el PRM, que tiene el control del Senado, que es el presidente, es el líder del PRM, va a oír la voz del presidente y va a aprobar lo que ya acordamos, porque no estamos hablando de algo inventado, es algo que se acordó. Entonces nosotros esperamos que con ese acuerdo ya definitivamente se pueda resolver. ¿Y ustedes saldrían a las calles en caso de que... Por supuesto, nosotros estamos dispuestos a lo que sea, a defender ese derecho virtual que tenga el Código de Trabajo, pero sí estamos dispuestos a hacer las acciones que sean necesarias para mantener la cesantía del trabajador. Ahora, los empresarios dicen, bueno, es verdad, los derechos adquiridos hasta ahora se mantienen, es para la futura generación. Pero nosotros decimos, y nosotros vamos a ser cómplices de la futura generación, nosotros vamos a actuar porque la futura generación ahora no está, nosotros vamos a ser cómplices. No, nosotros no vamos a ser cómplices, la futura generación tiene derecho y la vamos a mantener actualmente. Don Gabriel, con estos precios, como estamos viendo de la canasta básica, que según el Banco Central, la más económica creo que ronda entre los 27 y los 30 y algo. Y el sueldo mínimo sabemos que anda por los 29 con bruto, cuando le quitan los impuestos, el mayor. Y la gente no solo trabaja para comer, tiene otras necesidades. ¿Cuándo será momento en República Dominicana de un aumento general de salarios? Nosotros tenemos una gran preocupación con lo que está sucediendo actualmente. Y el presidente ha estado muy activo para mejorar los salarios. Estoy hablando del sector privado ahora, ¿no? Mejorar los salarios del sector privado. Y del sector público, el presidente dijo que el salario mínimo lo va a revisar el año que viene. O sea que esperamos que el año que viene, porque, óigame, en el sector privado hay esas distintas posibilidades de los salarios, pero no para el mínimo. Para el mínimo. Porque los que no entran ahí... Claro, no, los que no entran ahí, los empresarios... Están a expensas de nada. Nada, porque están a la voluntad del empresariado que haga el efecto dominó, como decimos, ¿verdad? Se aumenta el salario mínimo y automáticamente los que estaban en esa escala aumentan. Eso es pura teoría. Pero eso es teoría, en la práctica no se da. La mayoría de los empresarios no lo hacen. Ahora, muchas empresas, yo conozco que lo hacen, por ejemplo, Doña Ligia en Manicera lo ejecuta, muchas empresas que están conscientes de que tienen que mantener el equilibrio
para que sus trabajadores se sientan satisfechos, entre comillas, digamos así. Pero la realidad nuestra es que los salarios no son suficientes. Los salarios, el costo de la vida es un problema que cada día nos afecta. Los precios han aumentado de una forma desconsiderada. Óyeme, la hija mía que compra en mi casa, como ustedes saben, yo estoy viudo, ¿verdad? Y vivo con una hija. Y la hija que compra, me dice, papi, pero todo eso que tú me das para comprar, ya eso no da. No me da, no me alcanza. Eso no me alcanza. Todo ha subido los precios. Es una forma desconsiderada. Bueno, esa es la economía nuestra, la economía, porque ahora hablando de la macroeconomía, tiene un gran problema. Está fundamentada en una economía para que el sector empleador pueda ganar más dinero y el sector trabajador que produce, porque en definitiva el que hace posible que esos dineros que se depositen, esos dineros que hacen la inversión, no caminan solo, caminan con un sector muy importante, fundamental, que es el trabajador. Pero la economía, la macroeconomía está colocada en tal forma que el trabajador, lamentablemente, su existencia es una existencia penosa, en sentido general, porque es que los salarios no alcanzan para la vida. Estamos hablando de un salario mínimo de casi 30.000 pesos, mínimo el mayor, pero los otros salarios, ¿qué pasa con los otros salarios? Comencemos, por ejemplo, con los trabajadores del sector salud administrativo. Estamos hablando de las secretarias, los que limpian los hospitales, los que limpian, los que cocinan. ¿No? Y lo de seguridad y ese tipo de gente. Todo esto tiene salario de 10.000 pesos, por Dios. Y con una canasta en 27, en 30.000 pesos, entonces, ¿cómo se...? Eso hay unas campañas que ellos han iniciado, ese sector que dice, la magia, son magos. Porque mantenerse con ese salario son magos. Eso se lo ha planteado el presidente en varias ocasiones. El presidente está consciente de eso. Igualmente que consciente el presidente, lo ha dicho en varias ocasiones, con el problema salario mínimo de los empleados públicos en sentido general, que está en 10.000 pesos. Pero las pensiones también. Las pensiones están en 10.000 pesos. 5 años y no le da un remenión a esa mata para que... Y estamos insistiendo sobre eso, señor presidente. La gente no puede seguir viviendo en esta situación. Estamos hablando del salario público. Pero el salario privado y el público, cuando uno analiza lo que es el poder económico, el poder adquisitivo de la gente, los salarios no dan. Eso es una cuestión clara, no hay que discutirlo mucho, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho del gobierno. Porque es el primer presidente que va a una comisión de salario, es el primer presidente que le dice a los empresarios de turismo, no, un 20% no, hay que llevarlo un 30%, es un presidente que insiste que hay que mejorar los salarios de los trabajadores, pero lamentablemente la macroeconomía está en una situación que no hay forma de mejorar los ingresos y, como decimos vulgarmente, todo lo que es salario y el costo de la vida, dice, aumenta por el ascensor. Y los salarios de los trabajadores van por las escaleras subiendo de poquito, con muchas dificultades, sobre todo lo que tenemos ya problemas con las rodillas y esas cosas. Es decir, que es una situación muy compleja realmente en la macroeconomía global, la globalidad. Los salarios no son suficientes para vivir con dignidad como persona humana. Esa es una tremenda realidad. No hablemos de los salarios públicos, peor todavía, los salarios públicos en sentido general, y los salarios privados no alcanzan. Por eso nosotros hemos insistido, hemos logrado, cuando el presidente Balaguer, cuando discutimos en el 92, después de aquella famosa huelga que hicimos de 2 días, logramos que lo que es la inflación que va aumentando, se pueda automáticamente al trabajador se le vaya mejorando en base a la inflación, se vaya quitando los impuestos. Logramos que los impuestos hasta 3.000 pesos en aquella ocasión no pagaran impuestos sobre la renta, en aquella ocasión. Y ahí se ha ido aumentando poco a poco y hoy está alrededor de 30 y tantos mil pesos, casi 40.000 pesos. Pero el gobierno pasado, el gobierno de Danilo, amarró de tal forma que estancó lo que es el problema inflacionario con respecto a los impuestos. Entonces los impuestos están parados. O sea, en el sentido que no va el costo de la vida, no va acorde, el no pago de impuestos no va acorde con lo que manda la ley.
Entonces ahora un trabajador que no pagaba impuestos hasta 30 y tantos mil pesos, hoy debería estar en 40 y tantos mil pesos, no pagar impuestos. Hoy día eso está paralizado. Le hemos pedido al presidente, mire presidente, se está violando la ley con esto, resuelve este problema. Pero eso para el gobierno significa unos ingresos muy importantes. Entonces hay un problema que tenemos ahí, porque hemos insistido también que se aplique la normativa de ley para que los trabajadores no paguen impuestos sobre la renta de su salario hasta un monto que hoy debe estar en 40 y tantos mil pesos. Okay. Tenemos problemas, indudablemente. Aquí el país tiene problemas. Se han hecho grandes esfuerzos. Nadie puede negar que el país ha mejorado. Nadie lo puede negar. Ahora, la mayoría de los trabajadores no han mejorado suficientemente. Viven en condición precaria. Empleados públicos y empleados privados. Todos los sectores están en condiciones, a pesar de la mejoría de los salarios, pero si mejoramos los salarios, mejoramos el costo, automáticamente aumentamos el costo, el trabajador sigue en una situación a veces peor, porque se hace la ilusión, mejoraron los salarios, mejoraron todo, y de repente todo se dispara. Bueno, entonces, don Gabriel, una vez esté terminado o esté aprobado la reforma al Código Laboral, ¿qué piensan hacer las centrales sindicales con la reforma a la seguridad social? Y otro tema de lo que atañe también a los trabajadores dominicanos. Es un tema que vamos a entrar porque ya el sistema nuestro de seguridad social tiene muchas limitaciones. Usted va a comprar la farmacia, le dice ese medicamento no va, ese medicamento no existe. Muchos médicos te recomiendan medicamentos sumamente costosos que no están en el catálogo. Y hay una situación difícil, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una situación que no está en la ley, el hecho de pagar de los bolsillos. Cada que yo voy a un médico tengo que pagar un extra, porque lo que está establecido para el médico considera que no es suficiente, ¿no? Entonces el médico te obliga a pagar 1.000, 2.000, 3.000, a una cantidad de especialistas que realmente han estado en contra de que entre la atención primaria, que está establecida en la ley. Ayer vi una declaración de Ubaldo, una declaración importante, en los 135 años de la AMD. Y yo felicité públicamente, porque por primera vez habla de que debe de iniciar atención primaria en el sector privado, porque muchos médicos, muchos sectores de los médicos han estado en contra de que entre atención primaria en el sector privado. El sector público sí estamos de acuerdo, porque ahí van los más pobres, ahí reciben la atención que da SENASA y ahí no hay problema. Pero cuando hablamos del sector privado, dicen no. Mire, señores, no puede haber seguridad social si no hay una verdadera atención primaria, porque la atención primaria es la base fundamental para tratar de que la medicina sea preventiva, no curativa. Y que el costo de bolsillo baje. Miren, pero no tenemos gerente en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Bueno, esperamos que haya posibilidades. Estamos buscando técnicos. Tuvimos una conversación estos días con la vicepresidenta, que entre paréntesis nos invitamos a nuestro almuerzo de confraternidad, que va a ser el 18 de septiembre. Ella va a ser la oradora en nuestro almuerzo. Ustedes recuerdan que teníamos la cena de confraternidad, ahora tenemos el almuerzo de confraternidad. Teníamos 2 años que no teníamos almuerzo y ahora lo vamos a retomar el 18 de septiembre. Ella es la oradora invitada y precisamente le planteamos el tema, ¿qué pasa con el Consejo de la Seguridad Social? ¿No debió tenerse primero al sustituto antes de quitar al gerente y mandarlo al Senado? Bueno, no necesariamente. Pero ellos están buscando un técnico. Yo le dije, bueno, ahí tenemos buenos técnicos. Y entre paréntesis le dije, bueno, pero el hijo mío es un técnico en seguridad social que tiene muchos años, lo votaron de Cisarril y ahora está en Senasa. Ahí tienen un técnico disponible, pero generalmente buscan políticos. Y ahí tenemos un problema. Cuando se buscan políticos para puestos técnicos, después tenemos muchas dificultades porque esos políticos no conocen, no tienen idea del funcionamiento y actúan en función política. Lo primero que llegan a un puesto comienzan a votar a la gente. Y a poner a su compañero y a poner a su compañerito. Entonces es un problema. Ahora, Edwin Guzmán, que entró en Senasa, él es un
él conoce de seguridad social, él puede hacer un buen trabajo en SENASA, indudablemente que sí, él puede hacer un buen trabajo. Lo hizo en el Consejo de la Seguridad Social y ahí lo que no sabía lo aprendió. Don Gabriel, ¿cuál es el cuco para esa modificación de la Ley de Seguridad Social? Bueno, los intereses económicos. Los intereses económicos son terribles. Que se sobreponen a la salud de la población. Claro, comencemos con los mismos médicos que no quieren. Bueno, los ya empresarios. Osvaldo, claro, los empresarios del sector. Claro. El sector. Y los mismos médicos también hay mucha oposición en los especialistas. Ya dije el punto clave de partida de la seguridad social, que es la atención primaria para comenzar a pensar en la medicina preventiva. No en la curativa, porque ahora lo que tenemos es medicina curativa. Tú te duele la cabeza, va al especialista. Bueno, no, es todo lo que significa la estrategia de atención primaria, lo que significa conocer la familia, el origen de esa persona, de esa familia, para proyectar esos hijos, proyectar toda la familia, para prevenir enfermedades. Y esto, lamentablemente, en la seguridad social es un elemento clave, atención primaria. Y reitero mi felicitación, Osvaldo, que habló de nuevo, por primera vez habla atención primaria en el régimen privado de la seguridad social. Pero ¿usted sabe por qué él habló de eso? ¿Cómo? ¿Usted sabe por qué él habló de eso? Sí. Porque faltan espacios para médicos. Exactamente. Él hablaba... Él está pensando en los médicos, más que en la población. Bueno, pero de todos modos... ahí está pensando en buscarle empleo a los más de 15,000 médicos que están desempleados. Se hablan más de 15,000, se hablan 20 y tantos mil. Entre 15 a 20,000, pero él no habló de que vamos a mejorar, no, él habló de que eso crearía espacio para los entre 15 a 20,000 médicos que están desempleados. Él no habló en que vamos a mejorar la calidad de la atención a la población. Bueno, pero lo importante es que habló de abrir un espacio, apoya por primera vez que la atención primaria ingrese en el sector privado y es un paso positivo, independientemente de que él como gremialista tiene que luchar para sus médicos, me parece bien, como luchamos nosotros en sentido general por todos los trabajadores. Él como presidente de ese gremio líder que ha sido histórico, él tiene que seguir peleando para buscar soluciones para sus médicos y eso es correcto y me parece bien. Ahora, repito, habló por primera vez, que yo lo oigo, atención primaria para el sector privado. Don Gabriel, que había siempre oposición para entrar, por eso no ha entrado. ¿Por qué no ha entrado la atención primaria? Está en la ley. Entonces ahí tenemos en la ley de seguridad social aspectos que son importantes modificar, pero hay aspectos que están en la ley que se cumplan. Don Gabriel, ya para finalizar, rapidito, porque el tiempo ya apremia, ¿ustedes están conscientes, las centrales sindicales, de que la lucha ahora contra el empresariado va a ser más férrea para el código, para la reforma a la seguridad social que con el código laboral? Lo que pasa es que el sector privado está dividido en dos. Los que pagan la seguridad social y los que reciben los beneficios de la seguridad social. La mayoría de los empresarios que yo conozco, ellos están de acuerdo que haya una reforma a fondo de la seguridad social para beneficiar a los trabajadores. Ellos están conscientes. Ahora, el sector privado que mantiene la seguridad social, los beneficios, por supuesto, tiene limitaciones para que se apruebe la ley. Bueno, pues muchas gracias, don Gabriel. Era Gabriel del Río Doñé en esta entrevista de Despierta RD. Nos vemos el próximo viernes, pero Despierta RD sigue el próximo lunes. Hasta pronto. Muchas gracias. Buen día.